Capítulo 3. Un tonto suicida. Volviendo a la narración, Iván insiste en que el materialismo no puede ser el único móvil de estos hombres fuertes como su inquisidor. A lo que Alexei responde que esos supuestos fuertes no tienen otro misterio que su propio ateísmo. E Iván reconoce que es verdad. Alexei ha visto cómo su hermano se exaltaba a medida que narraba su relato, y en varios momentos ha resistido el interrumpirle, no tanto por defender sus propias convicciones, sino por el trasfondo que motiva el relato de su hermano. «Tú no crees en Dios», dice con tristeza el hermano menor. «Tú estás con él», es decir, con el inquisidor. Para Alexei es claro que ha proyectado su propia personalidad y reproches en el inquisidor. La frase de Voltaire, «Si Dios no existiera, habría que fabricarlo», es el primer mandamiento de su religión personal. En cierto grado, el inquisidor ha anhelado reunirse con Jesús para escupirle todas las cosas que siente. Es como si él mismo formara parte del clamor que invoca al Cristo al principio de la narración, no como el hijo que amorosamente espera el consuelo del Padre, sino como el huérfano que espera conocer a aquel que le abandonó para soltarle un puñetazo en la cara. Iván, al igual que Dmitri, Alexei y Smerdyakov, el otro hijo de Fyodor Karamazov, han sufrido el abandono de su padre. Cada uno ha tenido que lidiar con este hecho. No resulta extraño ver que el único hijo que ha logrado reconciliarse con su padre sea también el que tiene una visión positiva acerca de Dios. Y ni siquiera una ingenua o romántica, sino una que por una parte puede reconocer los vicios de su padre y sin embargo seguirle siendo fiel, mientras enfrenta con vigor el mundo que le tocó vivir, a la vez que busca en la vida religiosa las respuestas a sus inquietudes. En su trayecto, tuvo la fortuna de encontrarse con el Starez Zosima, figura respetada en el clero local, y quien resulta en un padre mucho más benévolo que le asiste sin querer retenerle para sí. Alexei es un hijo noble que al ver a su hermano pródigo correr lejos del regazo de Dios, le sigue para ofrecer el calor de un hogar, porque comprende que el camino que persigue no será solo de cerdos y algarrobas, sino de muerte. Pero para Iván, la compasión en los ojos de otros no hace sino llenarlo de odio y hacer que se aferre con más fuerza a su proyecto de vida. Iván contesta: «No pienso unirme a los jesuitas y pretender corregir su obra, sino llegar a los 30 años y después romper mi copa». Alexei le dice, casi como un vaticinio del futuro, que cuando se quede sin el amor a los tiernos brotes, las tumbas queridas, el cielo azul y la mujer amada, es decir, el amor a la vida, terminará con un infierno en el corazón que finalmente lo llevará al suicidio. Iván le expone que encontrará algo para aferrarse a la vida, como vicios, la dignidad de su apellido o inclusive a considerar que todo está permitido. Interrumpe Alexei usando las palabras de su hermano que dijera el día anterior. Alexei ha dado en el blanco, a pesar de los continuos esfuerzos de su hermano por evadir el problema central. Si no hay Dios, no hay moral, cordura o siquiera un motivo para vivir. El final de este encuentro ocurre cuando Iván ve que su hermano no es alguien que aplauda lo excéntrico de su pensamiento, aún ante su férrea convicción de continuar con él. Alexei le besa, tal como el Jesús del relato besa al inquisidor. Iván se despide diciendo que si llega a perderle el gusto a la vida, se volvería a reunir con él, antes de quebrar su copa.